Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del Ariostino. Pues el día de hoy por acá nos encontramos en casa. Pues así que acompáñenos a preparar una rica comida 100% chapín. Pues por acá estamos arreglando ¿cómo se llama? Brócoli. Ah, coliflor. Estamos preparando coliflor. Lo primero que tenemos que hacer es cocer, luego lo vamos a envolver en huevo. Va a salir bien riquísimo. Así que les hago la cordial invitación a que nos acompañen hasta el final del video, les va a gustar. Pues esta es una comida chapina bien riquísimo. Por acá mi hermana está preparando, ya le dije cómo lo tiene que hacer, lo estoy enseñando. Y nada más. Así que dejan su comentario cómo lo conocen ustedes en su país. ¿Cómo preparan? O cómo lo preparan ustedes también. Bueno, así que dejan la receta ahí, cómo lo preparan. Pues me imagino, ¿verdad? Cada pueblo tiene sus diferentes culturas, ¿verdad? Costumbres, cómo lo prepara. Dejan sus comentarios. Por acá ya pusimos la olla en el fuego, esperemos que esté bien hervida. Luego vamos a echar lo que son ¿cómo se llama? Se me olvida. Coliflor. Ah, ya, se me quedó. Por acá vamos a preparar este trigo. También es bien riquísimo, un rico atol de trigo. Por acá ya lo lavamos. Le vamos a envolver en huevo. Sale bien riquísimo. Muy bien, pues ya está bien hervida la olla. Ahorita vamos a echar el brócoli en la olla. Ah, coliflor. Siempre se me olvida. Brócoli es aparte. Es un color verde, ¿verdad que sí? Este es coliflor, dice. Ahora solo vamos a esperar a que se cose. Luego vamos a envolverlo en huevo. Sale bien riquísimo. Ahora aquí, echa el trigo aquí en la olla. Vamos a preparar un rico atol de trigo también. Pero creas una cuchara acá tocó. Ahí está ya. Con el agua también todo. Sí, ¿eh? ¿Qué pensaste? Es la primera vez. Rápido. Chico, Aprendiendo. estamos enseñando a Kimberly cómo se prepara un atol de trigo. ¿Se cae este pan? Ahí está. Ahora solo vamos a esperar a que se cose. Echale un poco de sal. Muy bien, pues ya se coció el coliflor. Vamos a sacar en el fuego. Ahora tenemos que preparar el huevo. Para mientras voy a calentar mi tortilla para comer con tostada. Ahí está, ya casi se va a cocer el trigo, el atol de trigo. Sí, ahorita vamos a sacar eso. Yo creo que ya. Ya se coció el trigo también, ¿sacan?
Muy bien, pues por acá ya estamos preparando el huevo. Ahora vamos a echar un poco de aceite. Solo eso. Ahí está. Muy bien, pues ahorita vamos a envolver coliflor en el huevo. Vean nada más. Es bien fácil de prepararlo, es bien riquísimo. Despacio. Te vas a quemar. Más. Atasha Wakimi. Tashtiri. Ahí está, uno está preparando el frijol. Mi hermana está preparando. Kimberly está preparando frijol. Aquí mi hermana está preparando coliflor. Solo eso, no. Miren nada más, quedó bien dorado. Ya se me está haciendo agua en la boca. Ya, no se va a quemar. Y nada más, amigos, cómo se está quedando. Así que, amigos, preparen ustedes en casa. Es bien riquísimo prepararlo con un poquito de frijol, con un poquito de arroz o no sé, ¿verdad? Pues ahí pueden preparar el platillo bien rico. ¿Ah? Está bien, activo más. Sí. Como eso hay que echarle un poco de agua. Nena, pásame un poco de agua. Échale otro poquito. Muy bien, amigos, así que saludos cordiales para cada uno. Muchos abrazos y besos a la distancia. Gracias por llegar al final del video. Así que dejan sus comentarios, qué les parece, cómo lo preparan ustedes. Pues por acá ya terminando de preparar el coliflor, ya lo volvemos en huevo. Ahí está. Luego tenemos que echarle en el sartén, ¿verdad? Para que quede bien dorado. Nada más. Y por acá estamos preparando un poco de frijol. Y pap. Richi pap kutiwa. Richi pap kutiwa. Ajá, está. Muy bien, pues por acá ya terminamos de preparar. Muy bien, pues ahorita mi hermana va a disfrutar de un rico platillo 100% chapín. A ver qué tal, cómo salió. ¿Está rico o no? Sí.
probar lo que es el coliflor. A probar el coliflor, sí salió riquísimo. Salió rico. Muy bien, amigos, así que saludos cordiales para cada uno. Pues así que ustedes pueden cocinar en casa, ¿verdad? Unos ricos coliflor envuelto en huevo. Es bien riquísimo. Acompañado con un poquito de frijol o no sé lo que ustedes, un poquito de salsa. Lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Muy bien, así que tengan una excelente noche para cada uno. Nos vemos hasta el próximo video.